Aloha chicos, comenzamos con nuestro segundo capítulo de la unidad 2, una concepción diferente de la ciencia y del arte. Vamos a ello. En este segundo capítulo trabajaremos cómo cambian los conceptos de la ciencia y del arte en la Edad Moderna, contraponiéndolos con la Edad Media. En primer lugar hablaremos de la ciencia, de lo que llamamos la revolución científica, y luego trabajaremos el arte del Renacimiento, junto con los mecenas y los artistas. Sabemos que durante la Edad Media existía la idea de que todo el conocimiento era revelado por Dios. De esto hablamos un poco en el capítulo anterior. A partir del siglo XVI, el espíritu observador y crítico del Renacimiento transformó las mentalidades y los hombres comenzaron a observar y a cuestionarse la naturaleza. Así surge lo que denominamos revolución científica, y debemos entender el concepto de revolución como ese acontecimiento que provoca unos cambios rápidos y profundos. Por ello, a comienzos de la Edad Moderna se desarrolla una nueva forma de entender la ciencia. Deja de basarse en teorías admitidas sin discusión, es decir, teorías provenientes de la religión, o de la superstición o de las fábulas en las que solo habían sido formuladas por los grandes sabios. Los científicos, como vimos en el capítulo anterior, comienzan a plantearse cuestiones cuando observan la naturaleza. Y ante esos planteamientos que lo hacen de forma razonada, es decir, desde la razón, comienzan a realizar experimentos para comprobarlo. Y esto determina las bases del método científico del que hablábamos el otro día. Las principales ramas científicas en el Renacimiento van a ser la astronomía, la medicina y la física. Por otra parte, ya sabemos que los descubrimientos geográficos desarrollarán la cartografía, la botánica y la zoología. Es decir, gracias a esos viajes en los que se descubren nuevos mundos, podemos desarrollar especies nuevas, no solo en el mundo animal, sino también en el mundo botánico. Y aquí tenemos tres grandes representantes de las tres ramas científicas que se van a desarrollar durante el Renacimiento: la astronomía, la medicina y la física. Veamos. Nicolás Copérnico fue el gran representante de la ciencia astronómica que publica en 1543 el libro de las revoluciones de los cuerpos celestes. A partir de este tratado se va a desarrollar una teoría que cambió el concepto del mundo y del espacio hasta hoy, y es la teoría heliocéntrica. Hasta este momento, el mundo se basaba en la teoría geocéntrica, en el modelo geocéntrico. ¿Y qué decía este modelo? Pues que la Tierra estaba en el centro del universo y que el Sol giraba a su alrededor. Desde la antigüedad hasta la Edad Moderna se va a creer en esta teoría, es decir, la Tierra como centro del universo. Aquí podemos ver una representación de lo que sería la teoría geocéntrica, el mundo siendo el centro del universo. Sin embargo, a partir de la Edad Moderna se va a implementar la teoría heliocéntrica, que aunque anteriormente se había intentado promulgar, era una teoría muy impopular por la Iglesia, con lo cual no interesaba que saliera a la luz. Y esta nueva teoría defiende que el Sol es el centro del universo y que todos los planetas, incluida la Tierra, giran alrededor del Sol. Como podemos observar, hoy en día esta teoría sigue en pie. Podemos ver la diferencia entre una creencia en el que la Tierra está como centro del universo a la creencia de que la Tierra es una parte más de un conjunto de planetas cuyo centro es el Sol. Aquí podemos observar una imagen de la época en la que se representa esta teoría heliocéntrica. Esta nueva teoría no solo defendía que el Sol era el centro del universo para la época, ya que hoy en día sabemos que el Sol no es el centro del universo, sino es el centro de nuestro sistema, denominado sistema solar, pero ya en esta teoría se defendía que la Tierra no solo giraba alrededor del Sol, sino que también giraba sobre sí misma.
Por eso en esta representación podemos observar el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, pero a su vez también podemos observar con esta imagen sombreada de la Tierra el movimiento de rotación que hace. Aquí tenemos un simulador del sistema solar en 3D que si vamos agrandando, vamos viendo todos esos planetas que están orbitando alrededor del Sol. Es una pasada. Y podemos verlo en 3D. No solo vemos aquí la Tierra, sino también a la Luna que orbita alrededor de la Tierra. Nos parece increíble que ya en el siglo XVI, con tan pocos medios tecnológicos que había sabios, científicos, que podían llegar a estas conclusiones, mientras que nosotros hoy en día tenemos una tecnología para poder comprobar estas teorías. Además, también podemos observar aquí cómo se realiza tanto el movimiento de rotación como el de traslación. Aquí vamos observando que está moviéndose a 22 horas por segundo. Vamos a avanzar un poquito. Vemos cómo la Tierra, su movimiento de rotación es más rápido. Aumentamos a 2,8 días por segundo. Seguimos aumentando. Y ahí también podemos observar cómo el movimiento de traslación se ve mejor. El movimiento de rotación nos indica lo que tarda la Tierra en rotar sobre sí misma, que sería un día, 24 horas, mientras que el movimiento de traslación nos indica lo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol, que serían los 365 días del año más 6 horas. De ahí a que tengamos años bisiestos cada 4 años. Bien, te animo a que le eches un vistazo a este simulador, porque la verdad es muy interesante. Podemos ver constelaciones, podemos buscar aquí muchas opciones, podríamos también explorar un planeta, por ejemplo la Tierra. Nos da la órbita. Nos da información sobre la Tierra también. Y también nos explica su estructura. Es muy interesante y lo mismo con otros planetas o satélites. Bien, si te interesa, te dejaré un enlace para que puedas cacharrear en este simulador. Por otra parte, tenemos al médico Andrés Vesalio, que en 1543 publicó su tratado sobre la estructura del cuerpo humano. Este tema del estudio en profundidad sobre el cuerpo humano interesó muchísimo en el Renacimiento. Podemos ver aquí una pintura del pintor Rembrandt titulada La clase de anatomía del doctor Nicolás, en el que se está diseccionando un cadáver. Aquí están los alumnos de la clase de anatomía con su profesor y podemos observar el interés que había por conocer cómo era el cuerpo humano por dentro. Debemos recordar que hasta la fecha los ensayos que se hacían sobre el interior de un cuerpo solían ser en animales, no en seres humanos fallecidos. Es Andrés Vesalio uno de los médicos que va a impulsar la importancia de conocer el cuerpo humano a través de la experimentación real, es decir, a través de un cuerpo humano real. Esta es la obra que él publica. Su obra se basa en la observación directa y supone un gran avance para el conocimiento de la anatomía humana. Este libro se convierte en un manual mundial de los estudiantes de medicina. Es curioso cómo en su portada él hace un guiño a
todos esos científicos anteriores que utilizaban animales para poder conocer algo de anatomía, y ese guiño lo podemos ver aquí en el dibujo de una cabra y en el dibujo de un mono, ya que se usaban estos animales, además de cerdos, para poder diseccionar. Por eso, una vez que se entiende que hay que aprender a través de la observación directa y a través de la experimentación real, es decir, a través de un cuerpo real, es solo entonces cuando la medicina logra avanzar considerablemente. En su obra podemos encontrar dibujos como este, en el que da explicaciones sobre los músculos, sobre los huesos, sobre el sistema circulatorio, etc. Y en el campo de la física encontramos a Leonardo da Vinci, que ya lo conocemos del capítulo anterior. ¿Y qué podemos decir de este gran genio? Pues que gracias a él le debemos numerosas aportaciones en la mecánica, en la hidráulica o en la aerodinámica. Gracias a inventos como engranajes, dispositivos giratorios, molinos de aire, máquinas voladoras, planeador, grúas, carros, embarcaciones de guerras, etc., hemos logrado una infinidad de avances que hoy nos hace la vida más fácil. El interés del humanismo por el ser humano en esta época va a provocar también una nueva corriente artística que se denominará el Renacimiento. El arte renacentista romperá con esa tradición artística de la Edad Media y va a convertir al ser humano en el principal centro de interés. Con este nuevo arte, los artistas aspiran a alcanzar un ideal de belleza y para lograrlo buscan inspiración en la antigüedad clásica, es decir, en el arte griego y romano. Este ideal de belleza recuperará las formas armoniosas y proporcionadas, como podemos ver en estas imágenes. El Renacimiento tendrá dos etapas diferenciadas. Surgirá en el siglo XV en la ciudad de Florencia y se denomina el Quattrocento. Ya luego, en el siglo XVI, la etapa pasará a denominarse Cinquecento y su centro artístico será en Roma. Durante este periodo va a aparecer una figura muy importante para el arte y para los avances del humanismo, y van a ser los mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? Pues eran nobles y burgueses adinerados que les interesaba la educación y las artes. Eran personas que tenían ansias de conocer y la mayoría de ellos eran humanistas. Por eso acogían bajo su protección a los artistas. Es como si hoy en día un artista tuviera un padrino, es decir, una persona que lo financia, que lo ayuda económicamente, también porque tiene influencia y tiene contactos. Bueno, pues los mecenas hacían este papel. Estaban bajo su protección y también dedicaban grandes sumas de dinero para construir edificios, palacios, y de esta forma, ¿qué es lo que conseguían? Mostrar su propio poder. De aquí que recordemos la importancia de la burguesía en la Edad Moderna. ¿Recuerdas que la burguesía no tenía poder político, ya que pertenecía al estamento de los no privilegiados? Bueno, a través de la influencia económica y social va demostrando su poder en las ciudades renacentistas. Debemos conocer a esas familias de burgueses y algunos nobles, familias poderosas que hasta en algunas ocasiones fueron incluso más poderosas que los propios reyes. La familia de los Medici, que eran de origen florentino, de Florencia, y fueron los que patrocinaron a los mejores artistas del Renacimiento, como Donatello, como Miguel Ángel, etc. La familia Sforza en Milán o la familia Gonzaga en Mantua. Y luego tendríamos también papas como el Julio II y León X en Roma. Además de esta figura importante que son los mecenas, también va a surgir una figura por primera vez que va a ser la consideración del artista. Tenemos que recordar que hasta este momento aquellas personas que se dedicaban al arte eran considerados simples artesanos. Durante toda la Edad Media no conocemos prácticamente a ningún artista, ya que no eran importantes. Lo importante era la obra. Pero como entramos en un periodo en el que el ser humano cobra una importancia, esa figura del artista va a surgir con una fuerza que nunca habíamos visto. También a partir de ahora, la obra de arte ya no se va a valorar como una obra artesanal, sino como
una obra en la que también hay un poder intelectual detrás de ella y también debe requerir una gran habilidad. Con lo cual, por ello, el arte se eleva a una esfera más importante en la sociedad. Esto no había ocurrido nunca hasta este momento y los artistas comienzan a firmar sus obras y se convierten en personajes destacados de la época. Actualmente, este concepto puede que no nos diga mucho porque estamos acostumbrados a no solo valorar el arte en nuestra sociedad, sino también valorar a sus artistas, pero ciertamente es a partir del siglo XVI cuando esto comienza a darse. Bien, hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerda las claves importantes para estudiar, como es por qué en la Edad Moderna se puede hablar de una nueva ciencia. Debemos entender cuáles son esos avances que hacen que haya una revolución científica en la Edad Moderna. Por otra parte, dentro del arte renacentista, debes saber enumerar las características, saber las etapas que tiene y a qué siglo corresponde cada una y cuál es su centro artístico. Y por último, saber explicar lo que es un mecenas, nombrar a los principales mecenas del Renacimiento italiano y la concepción del nuevo artista en este periodo. Un artista ya como un personaje notable de la sociedad en el que se adquiere no solo una importancia manual, sino además intelectual. Espero que hayas ido cogiendo apuntes. Si tienes alguna duda, recuerda anotarla para que podamos resolverla en el aula. No te olvides de ir trabajando el glosario de conceptos y nos vemos en el próximo capítulo.